MongoDB es considerada por muchos la base de datos no SQL más importante del mercado. Y es que tecnologías como JavaScript han permitido que más y más programadores se sumen a utilizar MongoDB, porque les permite utilizar estructuras de datos que no son fijas, es decir, nos permiten que sean dinámicas. Pero para comprender MongoDB es importante comprender un concepto fundamental, y es que es no SQL. No SQL son significa Not Only SQL, lo que corresponde a no solamente SQL o no todo es SQL. No SQL viene o nace de un hashtag que se hizo muy popular, que es el hashtag no SQL. Este hashtag se hizo popular debido a que había ya muchas bases de datos que no utilizaban SQL y no había forma de agruparlas o de, hacerlas popular. Por lo tanto, empezaron a hacer este hashtag que rápidamente se convirtió tan viral que después fue adoptado como un término para llamar así a todas las bases de datos que no utilizan SQL. Entonces, si decimos que no SQL agrupa a un conjunto de bases de datos, quiere decir que no solamente MongoDB es no SQL, sino que hay más bases de datos, lo cual es correcto. MongoDB entra dentro de la clasificación de bases de datos documentales. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de meter registros o tener tablas, lo que hace es grabar objetos, como JavaScript o JSON, así completos en la base de datos. En lugar de tener tablas y tener relaciones, lo que hace MongoDB es que graba objetos complejos que pueden tener n nivel de anidación, lo que evita tener las famosas relaciones que tenemos en SQL. Así como tenemos las bases de datos documentales, tenemos las bases de datos de llave valor, que básicamente son bases de datos donde tenemos una llave que está asociada a un valor. Esto es muy parecido a lo que vienen siendo las tablas hash, o lo podemos ver de alguna forma como si fuera una especie de arreglo, donde la llave pues básicamente es el identificador o el index sobre la cual queremos buscar un elemento. Este tipo de bases de datos tiene la ventaja que son sumamente rápidas, porque utilizan algoritmos donde la llave está hashada y la podemos acceder de una forma muy rápida. Se da más que nada en muchas de las bases de datos en memoria, porque permite un acceso casi instantáneo a los datos y con un algoritmo de complejidad constante. Por otro lado, tenemos las bases de datos orientadas a objetos, las cuales pues, persisten objetos como tal. Por ejemplo, podemos grabar un objeto Java, un objeto JavaScript, un objeto de Python. Y lo que tiene este tipo de base de datos es que pues, te permite grabar como tal el objeto, ¿no? También tenemos bases de datos orientadas a grafos, que son muy utilizadas, por ejemplo, en inteligencia artificial, o por ejemplo en análisis de rutas y cosas de ese estilo, donde ocupamos tener ciertos elementos interconectados entre sí. Entonces, como vemos, no SQL no solamente habla de MongoDB, sino que agrupa un conjunto de bases de datos que han sido, agrupadas para poder popularizarlas de una forma mucho más efectiva. Como sabemos, SQL o las bases de datos tradicionales como Oracle, MySQL, Postgres, pues han estado tantos años en el mercado que ya la gente las ubica perfectamente. Sin embargo, las bases de datos no SQL han venido luchando con el tiempo para darse a conocer y el término no SQL ha sido uno de los factores que ha ayudado a popularizar esta base de datos. Sin embargo, recordemos este dato muy importante. No SQL es básicamente la agrupación de todos los tipos de base de datos que no utilizan SQL. Entonces, con este dato claro, pasemos ahora sí a ver lo que es un documento. Hablamos que MongoDB es una base de datos documental. Pero para entender qué es un documento, necesitamos, referirnos a un ejemplo tradicional con base de datos relacional para poder llevar este concepto a explicarlo un poco mejor. Entonces, quiero que vean el siguiente ejemplo. Esta imagen que están viendo aquí en pantalla es básicamente un ejemplo que saqué de un libro muy bueno que se lo recomiendo, que se llama Designing Data Intensive Application. Este libro pues tiene entre muchas cosas que habla, pues habla de buenas prácticas y cómo desarrollar aplicaciones donde los datos sean el tema central, ¿no? Entonces quiero que vean la siguiente imagen. Es básicamente es como el LinkedIn de Bill Gates. Ustedes podrán ver aquí en la imagen
pues que Bill Gates tiene un nombre, tiene, digamos, el área en la que está, dice que está en Seattle, tiene aquí como un puesto o, digamos, a qué se dedica, tiene un summary, o sea, un resumen de quién es él, tiene una, digamos, cierta experiencia, tiene educación y tiene datos de contacto. Si esta información la quisiéramos llevar a la base de datos utilizando SQL, yo creo que queda bastante claro o ya no estamos imaginando cómo hacerlo, ¿no? Básicamente tenemos una tabla principal que es la que vemos acá arriba, que tiene un ID, tiene un nombre, el primer nombre, el segundo nombre, tiene el summary, tiene un ID que referencia a la región en la cual él está, tiene un ID a la industria que él se dedica, que en este caso es filantropía, y tiene un ID de la foto, ¿no? Entonces con estos IDs se van haciendo los joins para completar toda esta información. El primer join, pues lógicamente es a la tabla de regiones para saber que él está en Seattle. La siguiente relación es la tabla de las industrias para decirnos que él está en tema de filantropía, ¿no? Por otro lado tenemos, por ejemplo, la tabla de posiciones, que básicamente es una relación uno a muchos, donde pues una persona puede tener varias posiciones, digamos, a lo largo de su vida, ¿no? Entonces tenemos aquí un inner join para las posiciones y luego tenemos otro inner join para la tabla de educación, para saber todo lo que él ha estudiado, y otro inner join a la tabla de contactos. De tal forma, si todos estos joins los encadenamos de forma correcta, pues nos va a dar digamos, el perfil de Bill Gates. Hasta aquí yo creo que queda bastante claro porque es la forma en la que lo hemos hecho toda la vida. Sin embargo, ¿qué pasaría en MongoDB donde trabajamos con documentos? Quiero que vean ahora este mismo ejemplo, cómo sería en MongoDB. Como ven aquí en pantalla, esto es un documento. Un documento básicamente es un documento JSON donde puedes tener toda la información sin importar el nivel de anidamiento que tenga. Por ejemplo, aquí tenemos los datos más básicos. Tiene el ID, tiene el nombre, tiene el summary, tiene aquí la dirección a la foto, entonces tiene más datos, por ejemplo, las posiciones. Fíjense que ya no son joins, sino que más bien esto es un arreglo. Fíjense los corchetes. Nos dice que este es un arreglo y dentro de los arreglos tiene otros objetos. Entonces fíjense que ahí dice job, el título del trabajo y la organización. Entonces cada posición es un objeto dentro de un arreglo. De tal forma que ya no ocupamos joins para, digamos, formar el perfil de Bill Gates, sino que en este documento está toda su información. De la misma forma está la educación y está el contacto. Entonces fíjense cómo este documento tiene toda la información para mostrarla en pantalla. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, se imaginarán que al no necesitar un join, pues la rapidez de acceso a los datos es superior. O sea, en vez de tener que ir a hacer joins y joins y joins para obtener toda la información, con un solo ID podemos obtener todo el documento y traérnoslo en pantalla, sin tener que tener ninguna relación a otro documento. Ahora ustedes estarán preguntando, oye, pero en este caso estoy repitiendo los datos. Por ejemplo, si otra persona trabaja por ejemplo, en Microsoft, voy a tener una organización repetida. Y sí, de hecho, el detalle es que SQL nos ha enseñado o nos ha hecho entender que los datos no se deben de repetir. Pero en este nuevo esquema de documentos, eso es totalmente válido, porque al final la información redundante no es mala, sino que nos han hecho creer durante todos estos años que toda la información redundante es mala, porque recuerden que al inicio de cuando iniciaron las bases de datos, el tema de los recursos era algo sumamente valorado. O sea, los datos tenían que estar bien organizados, tener digamos, un tamaño específico para consumir el mínimo de espacio en disco. La memoria era muy limitada. Entonces, ¿qué pasaba? Que todos los algoritmos y todas las persistencias tenían que estar súper optimizadas para que funcionara adecuadamente. En el caso de MongoDB, que ya son bases de datos de otra generación, pues esos tipos de problemas ya no son tan críticos, ¿no? Entonces, tener información repetida, pues a lo mejor nos consume un poco más de memoria, pero la ganamos en rendimiento. Es decir, la rapidez de acceso a los datos es muchísimo mejor. Entonces,
digamos, por redundar un poco la información, obtenemos tiempos de respuesta mucho mejores, lo cual para mí es excelente. Entonces, bueno, esto que ven acá, entonces decíamos que es un documento, pero en MongoDB, en los documentos que los vemos en formato JSON, en MongoDB tienen un nombre específico, se llama BSON, que es la representación binaria de un JSON. Es decir, BSON es Binary JSON. Entonces, ya con este dato claro, ahora quiero que vean la comparación. Fíjense, del lado izquierdo tenemos las bases de datos tradicionales, del lado derecho tenemos un documento. Entonces, fíjense cómo para generar la misma estructura en un documento, pues básicamente lo tenemos todo junto, ya no hay estructura. O sea, ahora, otra ventaja que tiene MongoDB es que no está limitado a los campos. Es decir, nosotros no definimos estructuras. Nosotros podemos meterle, si el día de mañana necesitamos un campo nuevo, simplemente lo agregamos y listo. No hay que irnos a la tabla y agregar la columna, decirle el tipo de dato. No, en MongoDB no existe una estructura. Entonces nosotros podemos agregar el número de campos que sean necesarios. Y puede ser que algún documento lo tenga y otro no. Esa es otra ventaja muy importante, porque en SQL, si agregamos un campo, estamos obligados a todos los registros a agregarles ese campo. Acá ya no es necesario hacer eso. Entonces, bueno, decíamos que MongoDB no necesita tablas ni columnas. Entonces, ¿cómo funciona? Bien, MongoDB utiliza un término llamado colecciones. Las colecciones son el equivalente a las tablas en SQL. Y básicamente, una colección es, pues básicamente, vaya la redundancia, una colección de documentos. Es decir, es una serie de documentos uno tras de otro. Entonces, eso lo conocemos como colecciones. La diferencia de una colección a una tabla es que la colección simplemente agrupa documentos sin importar su formato. Es decir, en una colección yo puedo grabar un usuario o puedo grabar una factura. Al final, MongoDB no hace distinción en el formato. O sea, cualquier documento que yo guarde ahí se almacena. Y no nos va a validar que cumpla cierta estructura, sino que básicamente es una colección de documentos, uno detrás de otro. Ahora, por otro lado, no tenemos columnas. Eso ya lo habíamos mencionado. Simplemente nosotros vamos agregando los campos que ocupamos al JSON y esos se van grabando como tal en el documento. Entonces, ese es un cambio muy importante. Ahora, para que ustedes se den una idea de cómo funciona MongoDB contra las bases de datos tradicionales, puse algunos ejemplos de las operaciones que haríamos normalmente en SQL y el MongoDB. Entonces, quiero que vean la siguiente operación. Si queremos consultar, por ejemplo, todos los empleados, en MongoDB haríamos lo siguiente: db.empleados.find. Empleados, la palabra empleados se puede sustituir por cualquier otra colección. Al final ese empleados es la colección. Entonces estamos diciendo que de la colección empleados nos traiga todo. Esta consulta sería equivalente a la siguiente: select todo from empleados. Entonces fíjense que es bastante fácil de entender la sintaxis, incluso hasta tiene mucho menos caracteres para hacer la misma búsqueda, ¿no? Ahora, ¿qué tal si queremos buscar un empleado por ID? En MongoDB haremos lo siguiente: a la operación find simplemente le metemos un objeto con los términos de búsqueda, es decir, ID, dos puntos y el número 1. Es decir, estamos buscando el empleado con ID 1. Esta misma consulta sería la siguiente: select todo from empleados where ID es igual a 1. Entonces, fíjense la diferencia, es casi lo mismo, ¿no? Ahora, ¿qué tal si queremos hacer, por ejemplo, insertar un dato? En MongoDB haremos lo siguiente: db.empleados.insert1. Le estamos diciendo que inserte un documento y como parámetro le pasamos el documento. O sea, ese documento puede tener la estructura que queramos. Puede tener atributos normales, booleanos, numéricos, arreglos, lo que sea. Cualquier cosa es bienvenida por MongoDB. Esta misma operación sería equivalente a la siguiente: insert into empleados y los valores. Entonces fíjense que en sintaxis es muy parecida, simplemente cambiamos el orden. Acá ponemos primero los campos, el orden de los campos, y luego los valores, y el MongoDB pues va junto, ¿no? Ahora, otra de las cosas importantes de MongoDB es que nosotros cuando escuchamos MongoDB lo asociamos con la base de datos, es decir, la base de datos open source que todos conocemos.
Sin embargo, a través o alrededor de MongoDB hay una serie de productos que están bastante interesantes que a veces los olvidamos o no sabemos que existen. Estos productos son, primero que nada, tenemos la base de datos que ya conocemos, MongoDB es el centro de todo esto. Y luego tenemos la versión Enterprise. La versión Enterprise lo que hace es agrega funcionalidad que no viene por default en la Open Source. Es decir, agrega almacenamiento en memoria, auditoría, agrega autentificación por Kerberos, LDAP y varias cosas más, ¿no? Por otro lado, tenemos Mongo Atlas. Mongo Atlas es la versión cloud de MongoDB. Es decir, nos permite crear bases de datos en la nube y que sean autoadministradas. Es decir, MongoDB se encarga de administrar la base de datos por nosotros y solamente nos la expone para que nosotros la podamos consumir. De la misma forma, también nos da herramientas para auditar digamos, su uso. Por ejemplo, podemos checar cuántos usuarios están conectados, cuántas inserciones, lecturas, borrados hemos hecho sobre la base de datos y así calcular el uso que necesitamos o el número de servidores o de memoria que necesitamos para nuestra aplicación. Otro de los productos que acaba de lanzar MongoDB tiene poco es Mongo Stitch. Stitch básicamente es una plataforma serverless, es decir, nos da toda la infraestructura para que nosotros creemos aplicaciones en la nube. Nos da Cloud Function, nos da la base de datos, nos da, digamos, servicios básicos como autenticación y muchas cosas más. La idea es que tú el backend lo desarrolles en la nube, es decir, en Stitch, y solamente lo consumas como servicios. Esa es una plataforma muy interesante que la acaban de lanzar y les recomiendo que le echen un ojo, ¿no? Por otro lado está MongoDB Mobile. Esta es una de las cosas que a mí más me han llamado la atención. Esta creo que ahorita sigue en beta todavía. Pero lo que tiene interesante Mongo Mobile es que te permite instalarla en los dispositivos móviles y ahí mismo hacer la persistencia. La otra ventaja es que esta base de datos mobile se sincroniza automáticamente con Stitch. Entonces nosotros lo que vayamos grabando en el celular, si no tenemos internet, lo grabamos en la base de datos y cuando hay internet automáticamente se replica a Stitch. Pero esa sincronización es bidireccional, es decir, lo que nosotros tenemos en el teléfono se va a ir a Stitch y lo que está en Stitch que no tenemos en el teléfono se va a replicar al teléfono. Entonces tenemos una integración total que para mí es una de las tecnologías más importantes o digamos que tienen más futuro de MongoDB, ¿no? El último producto que acaba de lanzar MongoDB es MongoDB Charts. Este básicamente es como una herramienta para visualización de datos avanzados. En esta te permite generar reportes, te permite generar, digamos, consultas avanzadas y que estos datos se representan de forma gráfica. Y tiene un montón digamos, de funcionalidades o charts muy potentes que te permite visualizar los datos de una forma muy atractiva. Además, el sistema de consultas es muy bueno y es totalmente gráfico. Entonces, puedes así como que decir que este campo igual a esto y te lo va poniendo y te lo va representando en tiempo real. Entonces, como se dan cuenta, MongoDB al inicio creemos que es una base de datos, pero alrededor de MongoDB es un ecosistema el cual engloba muchos productos y no dudemos que salgan más en el futuro, ¿no? Ahora, quiero explicarles un poquito la arquitectura de MongoDB. MongoDB puede parecer solamente una base de datos que se instale ya. Sin embargo, uno de los mayores éxitos de MongoDB es un término denominado réplica set. Réplica set básicamente es la capacidad de tener varias instancias de MongoDB y que los datos se repliquen entre sí. De tal forma que si una base de datos se cae, o más bien una réplica se cae, nuestra aplicación sí pueda seguir funcionando con las demás réplicas. ¿Por qué? Porque cada réplica tiene exactamente la misma información. Cada vez que nosotros utilizamos cierta información de la base de datos, o cada vez que insertamos un dato, esta se va replicando en las demás réplicas. De tal forma que nosotros así podemos tener toda la información sincronizada en toda el réplica set. Entonces, esto es bastante interesante porque normalmente en las bases de datos tradicionales no lo tenemos o tenemos que hacer estrategias más avanzadas para tenerlo. En este caso, con MongoDB ya lo tenemos de forma natural. Ahora, para terminar, quiero enseñar algunos datos interesantes de por qué MongoDB es una tecnología prometedora y que tiene gran futuro y deberíamos estarla estudiando en este momento.
Me fui yo a la encuesta de Stack Overflow, que es una de las páginas o una de las encuestas más interesantes en temas de desarrollo, porque tiene una gran audiencia. O sea, millones de personas son encuestadas anualmente y también millones de personas contestan la encuesta. Entonces tenemos un panorama bastante claro de lo que está sucediendo en el mundo de las tecnologías, ¿no? Entonces yo lo que hice fue buscar datos relacionados a MongoDB y encontré los siguientes datos. Esto que estamos viendo en pantalla, digamos que son las bases de datos que la gente más les gusta. O sea, son las que muestran más interés a la gente. Y se pueden dar cuenta que MongoDB es la base de datos no SQL que tiene mayor aceptación. Está con el 25% y arriba está SQLite, está SQL Server, está Postgres, está MySQL. Sin embargo, todas estas son SQL. Entonces quiero que se den cuenta que MongoDB pues es la que está en primer lugar como base de datos no SQL. Otro dato interesante, por ejemplo, es las bases de datos más amadas. En este caso tenemos a MongoDB en el quinto lugar. Entonces fíjense que también está muy bien posicionada como la base de datos más amadas. Y solamente superada por Redis, Postgres, Elasticsearch y Firebase, ¿no? Que incluso el año pasado MongoDB estaba arriba de Firebase. Entonces ahorita ya le ganó el puesto, pero aún así está muy bien posicionada. Por otro lado, ¿cuál es la base de datos más buscada? En esta encuesta está claro que MongoDB es la base de datos más buscada de todas. Incluso está por encima de las SQL. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cómo podemos interpretar esta información? Bueno, a mí al menos lo que me dice es que está siendo altamente buscada, por lo cual hay un interés muy grande por la comunidad de aprender MongoDB. Este dato a mí me dice que en unos años más va a ser muy implementada en más proyectos y probablemente suba aún más en popularidad, y también puede ser que suba como base de datos más amada. ¿Por qué? Porque como vemos la están buscando mucho, por lo tanto la gente está ansiosa de aprenderla o la quiere utilizar en algún proyecto real. Entonces esos son algunos datos interesantes que encontré. Aquí abajo les dejo la URL a la encuesta para que ustedes también la puedan analizar. Finalmente, si tú estás interesado en aprender más de MongoDB, aprender más de React, Node.js, que son las tecnologías que actualmente son las más demandadas o una de las más demandadas del mercado, te invito a que veas mi libro Aplicaciones Reactivas con React, Node.js y MongoDB, el cual es un libro que abarca, además de todas estas tecnologías, abarca muchas cosas más. Vamos a aprender a generar API REST, aprendemos el motor de plantillas Pug, aprendemos a generar autenticación con JSON Web Token, aprendemos Redux, aprendemos React Router. Entonces es un libro que te va a enseñar desde cero a generar aplicaciones web con MongoDB y Node.js. Entonces, si estás interesado, te dejo también aquí abajo la liga al libro para que lo revises. Entonces por mi parte es todo y espero que este video te haya gustado. Si te gustó, recuerda darle like a este video, dejarnos tus comentarios y nos vemos en el siguiente video.